Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day antilavado de dinero. Vamos a estar platicando sobre el anexo del manual de prevención del lavado de dinero cuando realizas actividades vulnerables. Específicamente vamos a entrar al de préstamos. Yo creo que le vamos a dedicar un par de programas, 2 o 3 programas, para que ubiquemos bien lo que lleva todo este manual, lo que lleva todo este anexo de la parte de otorgar préstamos y que nos quede claro cuáles serían las obligaciones que tenemos cuando somos una empresa que no es entidad financiera y que realiza préstamos. Préstamos intercompañías, por ejemplo, entran, préstamos a trabajadores entran, préstamos a fondos de ahorro entran, tal vez algunos, por ejemplo estos dentro de la regla de carácter general 27 bis, pero tenemos que tomar en cuenta este pequeño detalle. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden seguirnos en redes sociales en TaxDay, TaxDay PLD México, y déjenme comentarles primero qué tenemos respecto de este manual. ¿Necesitas hacer el manual PLD-FT por realizar actividades vulnerables? O sea, ¿tú lo quieres hacer? Pues sí, esa sería una opción pensando en que realmente es algo personalizado. Requiere que si alguien de la propia empresa lo hace, pues sí le va a dedicar su rato, pero eventualmente va a quedar algo más a la medida. Nosotros tenemos un taller de elaboración del manual PLD-FT por actividades vulnerables que tiene una duración de 24 horas. Puedes entrar a la hora que tú quieras, como dice la canción, y toda la modalidad es en línea. Tienes los videos de las presentaciones y los materiales en línea. Son 24 videos. Tienes acceso a cualquier hora. Tienes papeles de trabajo en Word para que adecuar tu propio manual PLD-FT. O sea, lo que hacemos es que vamos explicando parte por parte del manual, de los anexos que correspondan, y con eso terminamos. Como tú lo puedes hacer con tu propia empresa, pues ya cualquier cosa que vayas entendiendo lo vas cambiando o adecuando a la naturaleza de lo que tú haces. Bien, entonces dentro de ese taller para elaborar el manual PLD-FT para empresas con actividades vulnerables, entonces tienes 60 días, ¿no? Tú compras el programa, el curso, y lo puedes ver durante 60 días. Ya sabes, el objetivo del manual para empresas que realizan actividades vulnerables es cumplir con esta LF-PIORPI, dependiendo de la actividad vulnerable que realizas. Dentro del curso en línea lo que tenemos es que si tú vas a tener esta opción de otorgar préstamos, viene ese anexo. Los demás anexos no vienen dentro del curso. Tendríamos que hacer cursos por separado para los diferentes anexos de cada una de las actividades vulnerables, porque cada una tiene muchas características propias, y entonces ya con eso lo tendrías. Pero es algo muy similar a lo que ya metiste en el anexo de préstamos, otorgar préstamos, lo que tendrías que hacer. Les comento así muy general. Hay un machote. Entiendo que varias de las personas que nos hacen el favor de escucharnos les gustan los machotes, y entonces, atendiendo a ese sector del público, pues vamos a tener aquí un machote, un papel de trabajo. Básicamente es algo así como esto: manual de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Viene con una empresa que ya es como un ejemplo.
nos trae todos los elementos para ir cambiando a lo que tenemos. Haz de cuenta, tú en me regreso, aquí arriba pondrías los datos de tu empresa, la empresa que realiza la actividad vulnerable. Después hay un contenido del manual PLD por actividades vulnerables. Recuerden, PLD significa prevención de lavado de dinero. Actividades vulnerables, AV es actividades vulnerables. El contenido del manual son un chorro de cosas, o sea, sí es la prueba del kilo realmente. Están los objetivos del manual y las disposiciones aplicables. Después, la política de enfoque basado en riesgos, las políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobres con dinero en efectivo, la información de operaciones con dinero en efectivo, la política de identificación de clientes, el expediente de identificación por tipos de clientes, la reserva y confidencialidad de avisos e información, el intercambio de información entre grupo empresarial, funciones y obligaciones del representante PLD, capacitación y difusión, alta y atención de requerimientos que tienen que ver con el padrón de actividades vulnerables. Hay otra atención de requerimientos relacionadas con las actividades vulnerables. Hay otra que son atención de órdenes de visita, de verificación de cumplimiento del SAT. Fíjense, ahí nada más son tres áreas diferentes para atender requerimientos. La parte de 13, archivo y conservación de información y documentos, informe sobre la revisión anual de PLD-FT, lista de personas bloqueadas, cómo se van a meter los cambios en el manual, cuál es la aplicación del manual en sucursales, en oficinas, y la lista de personas políticamente expuestas. De ahí vemos dos anexos. El anexo 1, que es el otorgamiento de préstamos, y el anexo metodología de enfoque basado en riesgo. Es importante que se tenga esta metodología de enfoque basada en riesgo. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener muchas facilidades en cumplir con esta ley cuando podemos calificar a nuestros clientes como de bajo riesgo. Si no lo hacemos así, entonces tenemos que cumplir con todos los documentos escaneados, revisados, verificados contra el original, bla. Nos ayuda bastante entonces esta parte. Ok, pero pensemos ya. Ok, vamos a trabajar sobre la parte de otorgar préstamos. Ya estamos hasta el anexo 1. En este anexo 1, nada más me regreso a ver todos estos 18 puntos que tenemos aquí de contenido. Esos le aplican a cualquier empresa. O sea, cualquier empresa que realiza actividades vulnerables tiene los objetivos del manual, su política de enfoque basado en riesgos, su política de límites y prohibiciones de pagos y cobros con dinero en efectivo, su información de operaciones con dinero en efectivo, su política de identificación de clientes, la parte de los expedientes, la parte de reserva y confidencialidad, el intercambio de información, lo que hace el representante PLD, qué onda con la capacitación PLD y selección de personal para esta área, alta y atención de requerimientos del padrón o de requerimientos del SAT o de visitas de verificación, conservar la información, revisión anual de PLD-FT, lista de personas bloqueadas, cambios en el manual, aplicación del manual en sucursales, lista de personas políticamente expuestas, manual PLD-FT de préstamos y metodología de enfoque basado en riesgos. Bueno, hasta ahí, con estos 18 más anexo 20 puntos, todavía no tienes una actividad vulnerable. Dices, no manches, pues sí. Pudieras después tener, aquí como está, anexo 1, préstamos, otorgar préstamos. Anexo 2, desarrollo inmobiliario. Anexo 3, compraventa de inmuebles. Anexo 4, venta de automóviles. O sea, pudieras tener muchos anexos adicionales ya específicos de la actividad vulnerable. Aquí lo único que tienes es que estás revisando lo que es el manual general. Digamos, si tú haces
Esto se va a repetir prácticamente en todas las empresas con las características de cada una de las empresas. Pero vámonos ya al anexo de la actividad vulnerable de otorgar préstamos. Se llama otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales y habla de la política de integración de las actividades vulnerables y presentación de avisos e informes. O sea, todo de aquel lado me sirve para saber qué hacer, quién lo va a hacer, etcétera. Pero aquí ya específicamente estamos viendo qué vamos a hacer con el rollo de los préstamos. Y aquí lo que tenemos que hacer es identificación de las actividades vulnerables por otorgamiento de préstamos habituales o profesionales, sujetos a identificación a partir de $1 y presentación de avisos a partir de 1,605 UMAS. Ok. ¿Cuál es el objetivo y alcance? El contenido, no del manual, el contenido de este anexo en específico. Tenemos primero que identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados considerados actividades vulnerables. Oye, identifiquémoslo, ¿de acuerdo? Después hay que identificar cuáles son las obligaciones por otorgar esos préstamos. Después hay que tener una política para otorgar los préstamos cuando son considerados actividad vulnerable. Después hay que tener una política para calificar el grado de riesgo. 5, una política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento. Esto sería algo muy diferente de una empresa a otra, dependiendo de sus características. Imagínate, no es lo mismo que tú realices préstamos en tu empresa y a lo mejor haces 2 préstamos al mes, ¿verdad? 30 al año, a que seas una casa de empeño donde realizas cientos de préstamos cada día. Entonces, en una casa de empeño se necesita un sistema automatizado y es muy probable que tú dentro de tu empresa solo necesites un mecanismo de seguimiento. Hay una política de presentación de avisos e informes mensuales por actividades vulnerables de otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables. Otro bonche de papel. Bien, pues ahí estamos. Vámonos a corte. Regresamos para echar una ojeada a los primeros puntos de lo que tenemos aquí para que nos demos cuenta cómo se debe ir desarrollando cada uno de estos anexos del Manual de Prevención de Lavado de Dinero. Estamos en corte. ¿Necesitas capacitación, asesoría o servicios en prevención de lavado de dinero? En Tax Day tenemos a tu servicio diplomados, cursos, talleres y asesoría especializada en prevención de lavado de dinero. Si formas parte de una entidad financiera como oficial de cumplimiento, auditor interno o auditor externo, tenemos el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD. Si tu empresa es un sujeto obligado a cumplir con las disposiciones antilavado de dinero por realizar actividades vulnerables, tenemos para el representante PLD el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Unidad de Inteligencia Financiera en PLD. También contamos con el diplomado de 80 horas en línea para cumplir la ley antilavado de dinero por actividades vulnerables, que consta de 4 módulos que puedes cursar por separado. Las disposiciones PLD, el cumplimiento de las obligaciones, la elaboración del manual, los medios de defensa en PLD. En Tax Day, generando seguridad en los negocios, también prestamos asesoría, servicios y elaboración del manual PLD. Solicita una cotización o ponte en contacto con nosotros en nuestra página web taxday.com.mx, al correo contacto@taxday.com.mx. Síguenos en Facebook y YouTube como Tax Day México. Antes de regresar al tema de cómo vamos avanzando, ¿qué es lo que debiese ocurrir en la empresa cuando realizamos actividades vulnerables? Si nos vamos al cuadrito de hasta arriba, tenemos un cliente de actividades vulnerables,
de actividades vulnerables y necesitamos sus datos de identificación obligatorios de cualquier actividad vulnerable, de todas las que tenemos en la ley antilavado. Después habrá que verificar la viabilidad en listas negras y las listas del 69B del SAT. Oye, no aparecen ahí, entonces con eso ya podemos seguir con nuestra chamba. Es viable, no aparece en las listas y entonces ahora sí, necesito identificación, necesito los poderes, necesito llenar los datos, necesito que me firme por declaraciones de dueño beneficiario, que me dé comprobantes, los requisitos, esos dependerán si es de bajo riesgo o de riesgo medio o riesgo alto. Después me voy en un enfoque basado en riesgo a determinar el grado de riesgo del cliente y si es de alto riesgo necesito una autorización de alguien que tenga poder para autorizar esas operaciones. Ya, ahora sí, hasta ese momento se realiza la actividad vulnerable y empezamos a trabajar con el cliente. Hay que tener expedientes digitales de identificación y también de la actividad vulnerable y hay que presentar avisos e informes mensuales o 24 horas de prevención de lavado de dinero. Estos 9 pasitos, digamos que son los que tendríamos que estar haciendo en todos los casos. Muy bien, cuéntame, Alondra. Buenos días, Javi. Nos hicieron la siguiente pregunta. Si yo tomo el curso sin tener conocimientos previos de lavado de dinero, ¿podré hacer el manual de mi empresa? Fíjense que nosotros lo que tenemos es un diplomado para cumplir la ley antilavado de dinero. En el primer módulo vemos todas las disposiciones, en el segundo vemos toda la forma de presentar avisos y eso, y en el tercero vemos la parte del manual PLD. En el cuarto, no se espanten, en el cuarto módulo, en el cuarto lo que vemos es la parte de los medios de defensa y todos estos temas que nos tienen muy preocupados cuando tenemos estas obligaciones. Es muy bueno que tengas el módulo 1, módulo 2 y que llegues al módulo 3 ya conociendo todas las disposiciones. Sin embargo, cuando tú empiezas a trabajar en un manual y ya estás haciendo las cosas, digamos, un tanto mecánicas, porque ya viene ahí un ejemplo y si no te tienes que ir a buscar la disposición específica para ver cómo la adecuas a lo que tú tienes, te puede ser muy útil. O sea, seguramente al estar haciendo el manual paso a pasito, como lo vamos haciendo nosotros, sí podrás concluirlo y vas a tener que estar yendo a las disposiciones para ver dudas que tengas específicas de la legalidad. Hay muchas dudas que se van solucionando sobre la marcha, hay preguntas frecuentes, puedes hacer preguntas, aunque sea un curso que ya está en línea, puedes hacer preguntas vía el propio sistema y constantemente tienes retroalimentación de las broncas que vas encontrando. Entonces, sí te puede servir hacer ya el manual. Sería mejor que tomaras los otros módulos y llegar a este, pero si no es así, sí te va a servir para hacer el manual. Porque tú vas a decir, oye, pero yo los avisos ya los presento. ¿Y cómo le haces? Pues así nomás me metí y empecé a hacerlos. ¿Ok? Es probable que al hacer el manual digas, ok, esto ya lo entendí, esto lo conozco, esto lo estoy haciendo bien y eventualmente, esperemos que no, descubras que estás cometiendo alguna omisión, etcétera. Ok, luego. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo adquirir el curso o dónde encuentro las formas para comprarlo? Sí, nosotros puedes adquirir el curso dentro de Tax Day en redes sociales, en el propio Tax Day México en Facebook o dentro de IMEFI TV o dentro de IMEFI. Por todos lados estamos tratando de que puedas tener acceso a este curso y a esta
formación. ¿De acuerdo? Entonces seguro que esto te va a ser muy útil. Bien, veamos entonces, regresemos. Ya vimos aquí, me regreso a todo, tengo un anexo de otorgar préstamos. Ya vi cuál es el contenido de este anexo. Ya me espanté, son un chorro de hojas del puro manual, y ahora que llegamos al anexo, pues ya me pusiste aquí infinidad de cosas. Pues sí, tenemos aquí 6 puntos donde tenemos que identificar cuáles son los préstamos que son considerados actividades vulnerables, cuáles son las obligaciones, cuál es la política para otorgarlos, cómo se califica el grado de riesgo, qué onda con el sistema automatizado o los mecanismos de seguimiento, y ya llegamos a la política de presentación de avisos e informes mensuales por actividades vulnerables. Ahí está. Bien, aquí ya dimos un pequeño recorrido de cómo vamos a llegar a cumplir con nuestras obligaciones de la LFPORPI. El objetivo del manual es establecer las responsabilidades y procedimientos en su carácter de sujeto obligado por la LFPORPI para llevar a cabo las acciones correspondientes para cumplir con las obligaciones establecidas a las actividades vulnerables para el caso de otorgamiento de préstamos. Este objetivo es específico para otorgamiento de préstamos. ¿Qué obligaciones PLD por actividades vulnerables se tienen cuando otorgamos préstamos? Bueno, necesito tener un expediente de identificación del deudor acreditado, necesito tener un expediente de las actividades vulnerables, o sea, en este caso, otorgamiento de préstamos, que debe contener las constancias de la entrega del préstamo y de los cobros realizados a cada cliente o deudor identificado para tener ese expediente también completo. Debo presentar avisos mensuales por el otorgamiento de préstamos que exceden de 1,605 UMAS. Cuando no exceden, debo presentar un informe mensual. Tengo que presentar informes mensuales sin operaciones de las reglas de carácter general 27 bis cuando caigo en el supuesto de préstamos intercompañías o de préstamos a trabajadores. Puede haber varios tipos de préstamos que caigan ahí. También tengo que presentar avisos 24 horas por alertas de probable lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o porque el cliente aparece en listas negras. Esas son las obligaciones. ¿Cuál es el alcance? El alcance es establecer las responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo las acciones correspondientes para cumplir con las obligaciones establecidas a las actividades vulnerables para el caso de otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales. Bien, ¿necesitas ayuda? Recuerda que este es el manual. Esto se lo estamos preguntando aquí a nuestros colaboradores. ¿Necesitas ayuda? Puedes solicitar asesoría para la integración de los expedientes de identificación, los expedientes de las operaciones realizadas y para reportar alertas de actividades vulnerables y operaciones sospechosas, así como solicitar las autorizaciones para realizar las actividades vulnerables cuando se trata de clientes de alto riesgo, y ya, cada quien dirá aquí cuál es el camino. Yo tengo empleados que están haciendo empleados, colaboradores, haciendo esta actividad, y cuando tengan alguna duda, pues tienen el manual y eventualmente tienen que tener alguien que los pueda atender, el representante PLD, la dirección administrativa, un correo electrónico, algún medio de contacto adicional sería interesante. ¿De acuerdo? Aquí, en este momento, tendríamos que decir, oye, vamos a ver directamente en el manual las características y las complicaciones por las actividades vulnerables. De hecho, lo que hacemos en cada uno de los casos es que ya nos vamos directamente al manual y ahí revisamos cómo vamos avanzando. No, ya no me va a dar tiempo en
entrar al tema, pero vamos viendo en forma de detalle cada uno de los temas que tenemos en el desarrollo de todos estos detalles. ¿De acuerdo? Bien, nada más un resumen muy general. La próxima semana entramos ya directamente a revisar algunos de los puntos relevantes, porque simplemente determinar cuáles son los préstamos que son actividades vulnerables nos van a tomar el programa siguiente. Van a ver que no nos va a dejar avanzar mucho por el detalle que lleva. Entonces, ya estamos en el anexo 1, actividad vulnerable, otorgar préstamos. Esto es una identificación desde un peso de préstamo. Habrá que estar ya haciendo el expediente y hay que presentar avisos cuando tenemos 1,605 UMAS. Ya vimos el objetivo y el alcance de este anexo. Ya hicimos un recorrido de todo lo que tenemos que hacer para cumplir con la ley. Esto lo tenemos que hacer con nuestros empleados. Por eso es que se necesita que en todos los casos el manual esté a la mano de las personas que deben realizar estas operaciones. El objetivo es establecer las responsabilidades y procedimientos en su carácter de sujeto obligado por la ley antilavado para cumplir con este tema cuando estamos otorgando préstamos. El objetivo es en otorgamiento de préstamos. Si estuviéramos en desarrollo inmobiliario, objetivo en el desarrollo inmobiliario sería diferente. Las obligaciones que tenemos por el otorgamiento de préstamos, estas sí son un tanto similares para todas. Tenemos que tener un expediente de identificación del deudor acreditado, en las otras será de un cliente, el expediente de las actividades vulnerables, la presentación de avisos mensuales o de informes mensuales o de informes de la regla de carácter general 27 bis o presentación de avisos 24 horas por alertas. O sea, dentro del propio anexo deben venir estas alertas. El alcance es establecer las responsabilidades y procedimientos para llevar a cabo las acciones correspondientes para cumplir con las actividades, con las obligaciones establecidas a las actividades vulnerables para el caso de otorgamiento de préstamo. ¿Necesitas ayuda? Yo tengo que decirle a mis colaboradores cómo van a obtener esa ayuda. Es muy probable que dentro del propio manual yo tenga opciones de tener pequeños videos. Oye, esto te lo voy a explicar de esta forma y entonces, oye, no sé qué hacer. Apachúrrele aquí, suena este videíto, suena este podcast y te va a dar una explicación de forma tal que se pueda solucionar la gran mayoría de los problemas sin tener que llegar más arriba. O sea, sería una forma interesante de poder solucionar estos temas. Damos los medios de contacto o cómo se puede llegar a esa información. Y ahora sí, vemos directamente en el papel de trabajo del manual PLD-FT las características y las complicaciones por las actividades vulnerables, en este caso por el otorgamiento de préstamos. Bien, tenemos entonces que vernos la próxima semana. Vamos a entrar a revisar. Me voy a regresar aquí nada más para que veamos qué punto vamos a estar revisando. En el contenido dice identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados que se consideran actividades vulnerables. Con eso tenemos para el programa siguiente y se van a sorprender, ¿no? Oye, espérate, cuando son préstamos a trabajadores, claro que no entran. Oye, pues evidentemente no conoces la ley antilavado, ¿eh? Oye, si son intercompañías, ¿de veritas que esas no? Sí entran. Sí, claro que sí. Entonces, el tema aquí es que no tenemos el conocimiento y tenemos ahí como que mitos, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no entran? Pues es porque lo escuché en la cantina y mira que en la cantina no se andan diciendo mentiras, eso sí, está bien.
es una fuente razonablemente correcta. Sin embargo, pudiera no estar tan bien en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, será importante que vayamos viendo estos puntos. La próxima semana, entonces, vemos identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados que se consideran actividades vulnerables, pero lo vemos no con la parte teórica, sino ya con la parte de cómo queda dentro del manual. ¿De acuerdo? Les agradezco que nos sigan viendo, les agradezco que nos sigan en redes sociales y estamos a sus órdenes. Nos vemos. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.